Primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos ahí de ese capítulo. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios ahí, en el capítulo 1, versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Hasta ahí, nada más. ¿Sale? Ya está ahí en la pantalla. Déjenme comentar primero nada más algunos datos brevemente para que ustedes vean y sepan más o menos lo que es el contexto en el cual se escribió esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, que a estas alturas era ya el último de los apóstoles que quedaba con vida. Esta carta Juan, el apóstol, la escribió a finales del primer siglo, por ahí en la última década, dicen los estudiosos, en la última década del primer siglo, por el año 90, 93, 95 más o menos del primer siglo. Ya el apóstol Juan era un anciano y, repito, era el último de los apóstoles que quedaba con vida. El apóstol Juan fue utilizado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Por cierto, Juan estaba a estas alturas de su vida de alguna manera supervisando algunas iglesias cristianas y fue guiado por el Espíritu Santo para escribir esta carta, entre otras cosas, por 2 razones. Número 1, para fortalecer la fe de los cristianos, de los creyentes de aquel entonces, y número 2, para advertir a los cristianos o a las iglesias en aquel entonces de las falsas enseñanzas promovidas por algunos hombres, algunos falsos maestros. Ya en aquel entonces, a finales del primer siglo, entre las iglesias cristianas se introducían falsos maestros que llevaban falsas enseñanzas. Unos de esos hombres o de esos falsos maestros eran hombres que su único propósito en la vida era adquirir conocimiento, sabiduría. Estos hombres vivían para eso, para adquirir, para conocer más y más, para saber más y más. Su propósito en la vida era adquirir conocimiento. Ellos estaban convencidos de que el conocimiento es el fin de todas las cosas. Por cierto, la palabra conocimiento se deriva de la palabra griega gnosis. Y de esa palabra gnosis se desprenden las palabras gnóstico o gnosticismo. El problema en algunas iglesias de aquel entonces, a finales del primer siglo, es que se estaban introduciendo en las iglesias cristianas falsas enseñanzas enseñadas por hombres que estaban siendo influenciados por el gnosticismo. Y miren, el gnosticismo, entre otras cosas, enseña que la materia es mala, entre otras cosas. El gnosticismo enseña que la materia es mala. Aquellos hombres en el tiempo de Juan, cuando Juan escribió esta carta, hombres que, repito, estaban siendo influenciados por el gnosticismo, estaban enseñando algunas cosas como esta. Enseñaban que el mundo, es decir, la materia, es malo.
el mundo como tal, como lo vemos, la creación, la materia, es malo. Y por lo tanto, no pudo haber sido creado por Dios, quien es santo y bueno. El gnosticismo sostiene, enseñan, creen que hay una gran separación, un abismo entre el mundo, lo creado, la materia, que ellos dicen es malo, y Dios. Ellos dicen hay una gran separación entre el mundo y Dios, quien es bueno. También ellos enseñan, creen, sostienen que la materia o el mundo no fue creado por Dios, sino que fue creado por un poder inferior y, por cierto, malo, según ellos. Entonces, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y en los tiempos de Juan ya estaba esta enseñanza, es esto: el mundo es malo, la materia es mala, por lo tanto no pudo haber sido creado por Dios, quien es espíritu y es santo y es bueno. Entonces, para estos hombres, para aquellos hombres falsos maestros a finales del primer siglo, para ellos toda enseñanza acerca de la encarnación de Cristo era simplemente inaceptable. No lo concebían. No puede ser, dicen ellos. No puede ser. Ellos creían y sostenían que es imposible, repito, que Dios, quien es espíritu, quien es santo y bueno, pudiera vivir en un cuerpo humano, carnal, pecaminoso, impuro y malo. No puede ser, dicen ellos. La materia es mala, pero Dios es espíritu. Entonces es imposible que Dios, siendo espíritu, habite en un cuerpo pecaminoso, carnal y malo. No puede ser. Esos hombres enseñaban que Cristo, el Mesías prometido, no pudo haber venido en forma humana. Y como creían eso y lo sostenían, entonces negaban que Jesús de Nazaret fuera el Cristo, el Mesías prometido. Negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Ellos negaban que el Cristo pudiera tener un cuerpo humano, malo y pecaminoso. Negaban la encarnación de Dios y negaban la divinidad de Jesús. En resumen, en pocas palabras, ellos, estos falsos maestros, enseñaban que el Mesías, el Cristo, no había venido en carne. En otras palabras, negaban que Jesús de Nazaret fuera el Cristo. Negaban que el Cristo se hubiera hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret, y negaban que el hombre, es decir, Jesús de Nazaret, fuera el Cristo. Así que negaban que Dios pudiera habitar en un cuerpo humano y negaban que Jesús fuera Dios. Esa es una de las razones por la que el apóstol Juan escribió esta carta para los creyentes, repito, para fortalecer la fe de los creyentes, pero también para rebatir las falsas enseñanzas que algunos falsos maestros estaban queriendo introducir en las iglesias. Y aquí en su carta, en su primera carta, y les animo a que las lean, hermanos, las cartas de Juan son cartas breves que las pueden leer en pocos minutos. Aquí en su carta, en la primera de Juan, Juan explica que el Verbo se hizo carne, lo deja bien claro. El Verbo se hizo carne, y se hizo carne para revelarnos a Dios y para hacer posible nuestra comunión con Él. Guiado por el Espíritu Santo, Juan enseña y afirma que Jesús de Nazaret es el Cristo, Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, Él es el enviado de Dios, Él es el Verbo encarnado. Así que esa es la situación que se estaba dando en algunas iglesias allá a finales del primer siglo, y el apóstol Juan, entonces, guiado por el Espíritu Santo, escribe estas cartas para fortalecer la fe de los creyentes y para rebatir las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en las iglesias. Así que Juan entonces deja bien claro
esto: Jesús de Nazaret es el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Verbo encarnado. ¿Ah? Pero también deja bien claro, bueno, al decir que Jesús es el Verbo encarnado, Juan el apóstol está dejando por sentado que Jesús de Nazaret es a la vez tanto Dios como humano, como hombre. Pero no se limita nada más a decirlo, él se limita, se da la tarea de dar pruebas de esto que él dice. Y quiero que veamos entonces algunas pruebas de lo que Juan enseña aquí en estos versículos que hemos leído. En primer lugar, quiero que veamos el testimonio, quiero que veamos el anuncio. ¿Se dieron cuenta cómo comienza el versículo 1? Les anunciamos. Y de hecho no es la única vez que Juan dice esto. Lo dice ahí en la primera parte del versículo 1, lo dice también en la segunda parte del versículo 2, cuando dice: y ahora testificamos y anunciamos que Él es. Y en la primera parte del versículo 3 también dice lo mismo: les anunciamos. ¿Te fijas? El anuncio, el testimonio, les anunciamos, testificamos acerca de esto. En otras palabras, lo que Juan dice es esto: nosotros somos testigos oculares, nosotros somos testigos presenciales de esto que les anunciamos. Somos testigos, dice Juan en otras palabras, somos testigos y queremos testificarles, queremos anunciarles acerca de esto. ¿Qué cosa? Bueno, lo que Juan dice otra vez, versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio. Lo que Juan entonces se da la tarea de decirle a los creyentes en aquel tiempo y también a nosotros es esto: Jesús es Dios. Grábatelo. Y él menciona, aquí tengo yo 1, 2, 3, 4, 5, creo que 6 cosas, 6 pruebas que Juan menciona, y ahorita las vamos a leer cada una. 6 pruebas que Juan nos da, que la palabra de Dios nos da, para saber y estar seguros de que Jesús es Dios. La primera ya la leímos, allí en el versículo 1 nuevamente, cuando dice: les anunciamos ¿a quién? Al que existe desde el principio. Ve allí la primera prueba: Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él existe desde el principio. Lo veíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Cuando todas las cosas tuvieron un principio, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, ya existía. Lo vimos en el Evangelio de Juan, ¿recuerdan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que una prueba de que Jesús es Dios es esta: Él es el que existe desde el principio, el eterno. Él es eterno. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, dice la Biblia. En Dios no tiene efecto el tiempo como en nosotros. En nosotros pasa el tiempo y cada vez se va haciendo más notorio, ¿no? En Dios no es así. De hecho, Dios es el creador del tiempo. Él está, como dicen algunos, Él está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. Él es el eterno. Algunos se preguntan, hablando en esta temporada de Navidad, algunos se preguntan: bueno, ¿y por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? ¿No podía venir simplemente de otra manera? ¿No podía simplemente aparecer aquí entre nosotros y ya? ¿Por qué tuvo que nacer de una virgen? Bueno, la respuesta tiene que ver con esto que estamos viendo. Él es el eterno, el eterno. Y me gusta, de hecho se me quedó grabada hace ya algunos años, escuché una
explicación que da el pastor Sugel Michelén, y creo que es muy, muy acertada, muy adecuada. El pastor Sugel Michelén dice, con la unión, palabras más, palabras menos, con la unión de un óvulo y un espermatozoide comienza una nueva vida. Se necesitan estas dos cosas, un óvulo y un espermatozoide. El óvulo de la mujer, el espermatozoide de un hombre. Cuando se unen, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese momento comienza una nueva vida. En ese momento se da la gestación. En el caso de Jesús, si decimos que Él es eterno, y así es, porque la Biblia lo enseña, Él es el eterno, Él ya existía desde antes de todas las cosas. Por eso es que nació de una virgen, porque Él es el eterno. Él no comenzó a existir en el momento en que fue concebido en el vientre de María, Él ya existía. Y vino por medio de una virgen para que fuera humano como cualquiera de nosotros, y más adelantito vamos a ver esto también. Entonces la primera prueba de que Jesús es Dios es que Él es el que existe desde el principio. La segunda, Él es la palabra de vida, dice también en el versículo 1. Al final del versículo 1 dice, Él es la palabra de vida, la palabra, el verbo, el mensaje de Dios, como lo veíamos la semana pasada. Versículo 2 dice que Él es la vida misma. No solo es la palabra de vida, sino que también dice ahí en el versículo 2, Él, quien es la vida misma. Jesús es la vida misma. Él, como veíamos la semana pasada, y quiero que lo veamos nuevamente, Samuel, si nos ayudas a buscar Hechos 17. Quiero que recordemos nuevamente lo que leíamos la semana pasada en ese pasaje. Hechos 17, versículo 24. Dice así, los que ya lo tienen ahí en su Biblia, versículo 24, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él, oigan, Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Se fijan? Él, Dios, el Eterno, el Todopoderoso, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Obvio, si Él es la vida misma, Él es el que da vida y aliento a todo. Y en el versículo, más adelante, en el versículo 28, ahí en ese pasaje, versículo 28 dice, pues en Él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. En Él, Él es la vida y en Él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Separados de Él, lejos de Él, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, nada. Él es la vida, Él sostiene tu vida hasta este momento. En la condición en la que estás, Él sostiene tu vida. Y prueba de ello es que estás respirando, es que tu corazón late. Si Dios quitara tan solo su mirada de ti por un segundo, tú dejas de ser. Tú dejas de existir. Dejas de respirar. Tú mueres. Así que Él es la vida misma. Regresen a Juan, por favor, Juan 1:1, a la primera carta de Juan. Porque dice más acerca de Jesús. En el versículo 2 dice también que Él es la vida eterna. Déjenme leerlo. Dice,
Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes, ¿qué cosa? Que Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. ¿Te fijas? Hay más todavía. Dice también al final del versículo 2 que Él, el apóstol Juan está hablando de Jesús, de Jesús el Mesías, el Cristo, el Verbo encarnado. Dice que Él estaba con el Padre, estaba con el Padre. Él estaba con Dios. ¿No les recuerdan lo que el mismo Juan dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, lo que veíamos la semana pasada? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la última, al final del versículo 3, cuando Juan dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, ¿quién? Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado. ¿Te fijas? Así que Juan nos da aquí algunas pruebas para que estemos seguros de que Jesús es Dios. Las repetimos entonces. Él es el que existe desde el principio. Él es la palabra de vida. Él es la vida misma. Él es la vida eterna. Él estaba con el Padre. Y Él es el Hijo de Dios. Así que todo esto podemos resumirlo en una frase: Jesús es Dios. Créelo. Créelo. Él es Dios. Algo que aquellos falsos maestros en tiempos de Juan, a finales del primer siglo, no estaban dispuestos a reconocer. Ellos simplemente no podían entender cómo el Verbo, cómo el Mesías prometido pudiera habitar en un cuerpo humano. Y precisamente eso es lo que quiero que veamos enseguida. Ya hemos visto que Jesús es Dios. Ahora quiero que veamos también en este pasaje que Jesús es humano. Jesús de Nazaret, Él es hombre, humano. Dios, hombre, o Dios y hombre. Dios, hombre, como dicen muchos. El Verbo encarnado. Y Juan también da algunas pruebas de esto. Otra vez en el versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio. Y miren cómo dice enseguida: ¿a quien hemos qué? A quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Y qué más? Y lo tocamos con nuestras propias manos. ¿Te fijas? Lo que Juan está diciendo es esto: Jesús no es un fantasma como piensan o como creen muchos que era Jesús. Hay quienes a lo largo de la historia han creído esto, que Él era un fantasma, que en realidad Él no estaba en un cuerpo humano. Pero no es así. Él era humano, 100% humano, al mismo tiempo que era 100% Dios. Y lo que Juan dice es esto: nosotros lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Y en el versículo 2, en la segunda parte, dice: nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y en el versículo 3 vuelve con lo mismo y dice: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. ¿Te fijas? En 3 ocasiones Juan, el apóstol, deja claro esto. Él era humano. Él era humano como cualquiera de nosotros. Lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Lo que Juan dice entonces, en otras palabras, es esto: nosotros somos testigos oculares. Somos testigos presenciales. Por cierto, cuando Juan habla en plural y dice lo vimos, lo tocamos, lo oímos, se refiere a él y se refiere a los otros apóstoles que estuvieron junto con él y que junto con él vieron, oyeron y tocaron al Señor Jesús. Entonces dice: somos testigos oculares, lo vimos, físicamente lo vimos caminar, lo vimos comer, comimos con Él, de hecho,
Lo vimos dormir, lo vimos reír, lo vimos llorar, lo vimos trabajar, lo vimos hacer milagros, lo vimos sufrir, lo vimos morir físicamente. Vimos cuando lo sepultaron, lo vimos resucitado y lo vimos ascender al cielo, al lado del Padre. Él dice, lo vimos hablar, oímos sus enseñanzas, Él nos enseñó a nosotros. Así que lo vimos, lo oímos, pero también lo tocamos, estuvimos con Él, lo abrazamos, comimos junto a Él, caminamos junto a Él, hombro con hombro, codo con codo, lo tocamos. Y con esto Juan lo que se propone es dejar bien claro esto: aparte de que Jesús es Dios, Él es humano, completamente humano. Él es Jesús. Él es Jesús. El Verbo encarnado. ¿Te fijas? El Verbo encarnado. Una enseñanza, una doctrina que es vital, vital para la vida de todo creyente y para la vida de toda verdadera iglesia. Jesús, el Verbo encarnado. Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, el Mesías prometido. Él es Jesús. Y eso, repito, eso es lo que recordamos, eso es lo que celebramos. Y en esta temporada debemos también tenerlo presente y recordarlo. El Verbo encarnado. Juan dice entonces, Él nos fue revelado en la segunda parte del versículo 2. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. En otras palabras, nos fue manifestado. ¿Quién nos lo manifestó? ¿Quién nos lo reveló? El Padre. Y lo hizo por gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él nos fue revelado, y gracias a Dios, porque tú y yo podemos decir lo mismo que Juan. Él nos fue revelado. Nos fue revelado. A ti te fue revelado. A mí me fue revelado. Y es por eso que ahora tú y yo podemos estar aquí alabando a Dios, oyendo la palabra de Dios y dándole la gloria a Él, porque Él reveló a su Hijo en nosotros. O dicho de otra manera, Él se reveló a nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Se fijan? Ahora, en el tiempo que nos queda, creo que de hecho vamos entrando ya en materia de aplicaciones. Lo que hemos visto hasta aquí, estas cosas que hemos visto respecto a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, lo que hemos visto en este pasaje respecto a que Jesús es Dios y de que Jesús es hombre, Él es humano. Mientras estuvo aquí en la tierra, Él fue 100% humano, 100% hombre. Eso está bien, eso es bueno que lo sepamos. Y es necesario que lo tengamos presente. Pero a lo mejor alguien se pregunta, bueno, eso está bien, qué bueno que sé que Jesús es Dios y que Él es hombre también, pero ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Te lo has preguntado? A lo mejor alguien dirá, bueno, ¿y esto de qué me beneficia a mí? ¿De qué me ayuda a mí? Entonces quiero que veamos algunas cosas. Número 1, mira, la doctrina de Cristo, es decir, la cristología, es eso, la doctrina de Cristo, la palabra cristología significa eso, el estudio o la doctrina de Cristo. La cristología es esencial para nuestra vida individual y para la vida de nuestra iglesia. Lo que creamos acerca de Cristo de manera individual y como iglesia, hermanos, va a depender y va a definir hacia dónde nos vamos a mover, hacia dónde vamos a ir. Lo que creamos acerca de Cristo va a definir cómo va a estar nuestra fe, o va a ser una fe firme
estable, inamovible, o va a ser una fe débil, inestable, que fácilmente se va a ir moviendo de un lado a otro. Eso depende de lo que tú y yo creamos acerca de Cristo. Pregunta, ¿qué crees tú acerca de Cristo? Hermanos, es esencial, es vital que como individuos y como iglesia permanezcamos firmes en la doctrina de Cristo. Es esencial que como individuos y como iglesia estemos bien convencidos de que lo que dice la palabra de Dios con respecto a Cristo en pasajes como este es real, es una realidad, es verdad. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Lo crees? Qué bueno, si lo crees, qué bueno. Porque a estas alturas hay mucha gente que simplemente no cree eso. Y el Verbo se hizo carne, es vital, es esencial que creamos esto. De hecho, mira, el apóstol Juan aquí en esta carta advierte acerca de esta enseñanza errónea que a lo largo de la historia muchas personas han creído y han enseñado. Mira, aquí mismo, bueno, no es en la primera carta, es en la segunda carta. La segunda carta de Juan, avanza ahí en tu Biblia 1 o 2 páginas, dependiendo de la Biblia que tengas. La segunda de Juan, capítulo 1, Samuel, por favor. Segunda de Juan, capítulo 1. Es el mismo apóstol Juan el que está hablando de esto, ¿eh? Y miren cómo dice, capítulo 1, versículo 7. Dice así, les digo esto, ¿por qué? Porque muchos engañadores, óyelo, muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan, ¿qué cosa? Que Jesucristo vino en un cuerpo humano. ¿Te fijas? Ese era el contexto en las iglesias allá al final del primer siglo. Vamos a seguir leyendo. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Ahora pon atención a lo que dice el versículo 9. Todo el que se desvía de esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? Lo que estamos viendo hasta ahora, hermanos, que Jesús es Dios. Él es el Verbo encarnado. Dice, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. ¿Se fijan? Pero eso no es todo. Vean lo que dice el versículo 10. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, ¿qué debemos hacer? No lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Ahí está. ¿Se fijan la importancia que tiene esta enseñanza, esta doctrina? La doctrina acerca de Cristo. ¿Y sabes qué es lo triste? Cada vez son más los creyentes, y muchos de ellos entre comillas, cada vez son más los líderes o pastores, cada vez son más las iglesias que dejan de lado la doctrina. Y dicen, ay, ¿para qué tanta doctrina? ¿De qué me sirve a mí saber tanta doctrina si lo importante es el amor? Lo importante es que yo ame a mi prójimo y que mi prójimo me ame a mí. Y yo digo, sí, eso está bien, pero si no tienes una base, una buena base doctrinal, no vas a poder cumplir eso que tú dices que es importante. No vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo, ni vas a poder o esperar que tu prójimo te ame a ti. La doctrina, hermanos, es importante. Y esta doctrina acerca de Cristo, repito, es esencial, es vital. De eso depende la permanencia de nuestra fe, la permanencia de nuestra iglesia.